Tal como les va, muy buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo, en la 930 AM, como siempre decimos, con la audiencia más grande del país. Vamos a recibir hoy a un periodista que sigue haciendo radio, que dejó su trabajo en televisión y eso le permitió tener un poquito más de paz, de calma, de tiempo. Si quiere. Que estuvo metido en la escritura, pero que la verdad que hacía tiempo que queríamos conversar con él, porque no tengo, la verdad que empacho en decirlo, me parece sin dudas el periodista que más sabe del tema de narcotráfico aquí en el Uruguay, que es una especialidad que ciertamente no muchos periodistas en nuestro país han recorrido. Antonio Ladra, ¿cómo le va? Buen día. Bien. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Estoy acá y después salgo para acá al lado. Exactamente, Así que universal. Estoy corriendo. Bueno, es verdad que se reconoce así como uno de los periodistas que más ha investigado por lo menos el tema del narcotráfico en el Uruguay. Bueno, yo creo que no. Yo creo que Gabriel Pereira también lo ha hecho. De hecho, con Gabriel fue de los primeros trabajos que empezamos a hacer juntos, que hicimos juntos en la desaparecida revista Postdata. Justamente fue con el tema narcotráfico. El secretario de redacción de la revista en aquel momento, que era Pedro Cribar, y también había trabajado el tema. Después he conocido a algunos otros periodistas que han trabajado, por ejemplo Leonardo Albano, que hoy está en Florida, pero que estuvo en el Telégrafo, en Paysandú, que ha trabajado como es el tema del narcotráfico, sobre todo allí en su región, allí en Paysandú Salto, que por cierto es un lugar donde hay mucha tela para cortar. Hablando de fronteras porosas. Hablando de fronteras porosas, pero justamente uno de los temas que hay ahora en estas horas, se puede decir, es el tema de la famosa avioneta esta que cayó, que apareció allí. Esa avioneta está dentro de lo que sería una ruta que en la década de los años, a finales de los 80 y principios de los 90, abrió justamente un narcotraficante importante del Uruguay que se llamaba Clavijo, que lo mataron después en Paraguay. Él había abierto esa ruta trayendo marihuana desde Paraguay. O sea, el avión entraba por esa zona. ¿Y ese mismo avión era...? No, ese mismo avión no. Lo que quiero decir es que así como hay caminos y rutas que realizaban los contrabandistas en algún momento, porque sabían que eso era fácil de poder pasar, también las adoptaron los narcotraficantes. Donde cayó el avión, donde está el avión ese, o donde apareció ese avión, esa avioneta... En realidad no está tan determinado que haya caído, ¿no? Por eso... ¿Dónde apareció? Donde apareció esa avioneta es una ruta... La ruta 25. Que se usaba la ruta aérea, lo que quiero decir que por ese espacio aéreo, se usaba para traer marihuana en aquel tiempo, y cuando lo matan a Clavijo, él ya estaba empezando a experimentar, a traer cocaína para acá, sobre todo para la zona del este. Bueno, yo quería hablar Pero fíjate que estoy hablando de la década del 80, final de la década del 80 y el 90, ¿no? Yo quería hablar del tema porque tiene algunos ribetes cuasi cinematográficos. La historia de la avioneta esta encontrada allí en Ruta 25, cerca del pueblo Morató. Sí. Porque los dos ocupantes en realidad terminan apareciendo después. O sea, estuvieron 24 horas entre los pastizales y... Sí, es muy raro todo eso. Después dicen que están recorriendo... Que están recorriendo Sudamérica. Tampoco no encontraron rastros del cargamento. Seguramente lograron sacarlo antes si traían el cargamento, porque aparte es muy poco creíble que estuvieran recorriendo Sudamérica y justo caen en un lugar donde aparecen en un lugar donde generalmente aparecen aviones o aterrizan aviones que traen droga. No sé si recordás, hace un mes más o menos, un poco más, mataron en Paysandú a un narcotraficante, el Pichuro Argüet. Sí. Bueno, cuando él cae... Que era como esto que se entiende lo que voy a decir, sí. Pero un mini Pablo Escobar para Paysandú, y la gente era como que lo quería mucho.
es una característica de los narcotraficantes. Pero la ¿sabes? gente lo quería mucho a Claro. esta persona y sin embargo era un narcotraficante. Sí, sí. Disfrazado empresario, pero... No, todos sabían que era narcotraficante. O sea, lo que pasa que él seguramente haría lo que hacen en general los narcotraficantes. Le solucionan, entre comillas, la vida a mucha gente. Le pagan la luz, el agua, le dan plata cuando están con algún apuro, lo que fuera. Bueno, cuando matan al Pichul Argüet, que él era integrante de una banda llamada la Banda del Río, o la Mafia del Río, que era la que cruzaba primero contrabando y después empezó a traer, cambió las botellas de whisky por cocaína. Cuando cae él por primera vez por tráfico de droga, justamente es el mismo lugar donde aparece la avioneta esta. O sea, que ese es un lugar... Claramente es una ruta de paso. Por eso, es una ruta de paso que el primero en utilizarla y el primero en darla a conocer a sus pares, digamos, fue Clavijo, un narcotraficante importante, Omar Clavijo, un narcotraficante muy importante, a finales de la década del 80, del 90, afincado en la zona de Maldonado. Hay quienes dicen que, como el lugar donde se encontró esta avioneta es una ruta que es recta, Claro, que tiene unos 800 metros aproximadamente, sin ninguna curva. Ideal para aterrizar. Eso refuerza la hipótesis de... Totalmente, es así. ¿Y cómo puede ser que no aparezca nada? Bueno, porque... ¿Cuál es el operativo que se hace habitualmente que puede haber llevado a que estas dos personas abandonaran la aeronave? No, lo que, digamos, en tren de especulación. Claro, acá, es en una tren de elucubración, especulación. Pero seguramente tuvieron algún inconveniente pero lograron entregar la mercadería, que es lo más valioso. La nave, ¿cuánto saldrá? 150, 200 mil dólares. Lo que llevarían allí, si llevaban cocaína, llevaban 4 o 5 toneladas de cocaína, que es muchísima plata. Mucho más que esa avioneta. ¿Vienen con 4.000 kilos las avionetas esas? Pues es una pequeña. Bueno, no sé cuántos sí, kilos, no, pero pueden perfectamente traer. Fíjate que a esas avionetas le quitan los asientos, las acomodan de manera tal que puedan le refuerzan el motor, bueno, hacen una cantidad. Habría que ver a ver qué es lo que pasa con esta avioneta. Ya te digo, o 1.000 kilos de repente. Sí, capaz, igual es un no importa, dineral. pero es un dineral. Mucho más que la avioneta en sí. Andá a saber qué fue lo que ocurrió. Y algo que es verdad también, hasta el momento quedan 90 días de investigación. Sí, pero en claro. realidad, No tienen nada. No por lo hay único nada. que cayeron es por vuelo irregular. Por vuelo irregular y por haber violado la normativa aérea, es decir, por no haber dicho, bueno, vamos a pasar por tal lugar. ¿Cómo los vinculás a eso de la droga? Sí, a ver, solamente si hay alguien que algún soplón, digamos, alguien que pase algún dato, pero después es muy difícil que puedan llegar a concretarse, de acuerdo a la investigación que va a hacer ahora, que va a hacer la Fiscalía, y con los recursos que puede tener la Fiscalía, para saber si efectivamente ahí había droga o no. Ya quiero meterme en otros casos. Pero antes, para que la gente sepa, ¿hay abogados narcos? O sea, abogados que uno dice, usted que conoce de los casos, que los investigó, y siempre se encuentra con los mismos profesionales. Cuando cae uno vinculado a estos temas y tiene una defensa legal que... No, abogados narcos no hay. El único abogado que yo conozco que fue procesado, porque fue por el antiguo, por el código anterior, fue Curvelo Támaro, que era un abogado notorio que estuvo vinculado al lavado de dinero que había surgido de aquella mega operación, la operación Campanita. Pero después, en verdad... Pero cuando le digo abogados narcos es abogados de narcos. O sea, caen estos dos, el boliviano y el brasileño, y mirá, y lo defiende que es caro, y ¿cómo hacen para pagarlo? Bueno, esa es la gran duda que se plantea y que aparece ahí en el horizonte, pero digamos, es como el médico que tiene que hacer una operación a alguien y el que está moribundo es un múltiple asesino. ¿Lo opera o no lo opera? El tipo tiene que hacerlo para cumplir con su deber, con su deber ético y con su mandato como tal. El abogado es contratado, el abogado va a tener
a lo largo de su historia va a tener muchos casos que se va a tener que guardar, obviamente, porque yo supongo que un abogado le debe decir a su cliente, decime la verdad de todo y veo por dónde te puedo sacar. En general es cierto que son abogados caros, pero pero está dentro de lo legal, digamos. Sí, está claro. Sí. Y existe, por lo menos a nivel, claro, ahí siempre entramos en la especulación, ¿no? Pero yo, para especular, prefiero preguntarle a alguien que sabe, y que conoce, y que leyó, y que estudió. Morábito. Está bien, Morábito. Sí, Yo lo castellanizo. Sí. Morábito. ¿Hay alguna chance de que esté en el Uruguay? Según mis datos, sí. Esto que están diciendo que están buscando en Brasil y todo eso, yo creo que es como para ver si el tipo afloja un poco ¿cómo se si baja la guardia. Según mis datos, mejor dicho, según mis datos, lo que cree la policía uruguaya y lo que está haciendo la policía uruguaya, está investigando y creen firmemente que Morábito no ha salido de Uruguay y que está en Uruguay. ¿Ah? Ahora, estuvo 13, 14 años acá con otro nombre, ¿no? Y nadie supo nada, nadie supo ni acá ni en Uruguay, ni supieron ni en Brasil, ni en Italia. Si no se pelea con la mujer. Si no se pelea con la mujer nuevamente. No lo encuentra nadie. En la hipótesis de que esté con la mujer. La mujer está viviendo en Punta del Este. No, digo, en aquel momento, si no se peleaba con la mujer, no lo encontraba. No lo encontraba nadie. Si no se peleaba con la mujer, no intentaba anotar a la hija, como es en el colegio, con su apellido verdadero. No Capeleto, sino Morábito. Pero lo de Morábito, más allá si está o no está, es que el tipo desde hace unos cuantos años que estuvo acá, 13 años que estuvo acá en Uruguay, él nunca dejó de mover la droga. E incluso esta droga, estas 4,5 toneladas que se agarran ahí en Hamburgo. En Alemania. Con el destino final era Palermo. Era para Sicilia, era a Milán, a Milán, que es el lugar de donde la 'Ndrangheta, que es la mafia de Morábito, la Calabresa, que ha sido fundada por la familia Morábito, Giuseppe Morábito, que es el padre, que está preso de por vida, pero está su hermano también, que estuvo acá en Uruguay. Cuando Morábito cayó preso, vino su hermano, acá estuvo 15, 20 días. Él está aparentemente limpio, ¿no? Pero bueno, vino a ver a su fratello. Morábito movió esta mercadería, o sea, ya la venía moviendo aún estando preso. Estaba moviendo. Pero la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, ya había tenido su vinculación en aquella operación Campanita, que fue la primera grande que se hizo acá. Ya la 'Ndrangheta ya había salido allí a luz, o sea que había hecho operaciones en territorio uruguayo, en aquella época ya. En mi libro lo tengo, me dan los datos y yo lo corroboro. La 'Ndrangheta es una organización, la organización de Calabria, que tenía vínculos con parte de la organización colombiano-brasileña que estaba funcionando, bueno, que cayó con la operación Campanita. ¿Y quién estaba en esa época? Era Morábito. Morábito estaba viviendo en Brasil y después se mudó para acá, para Uruguay. Y cuando usted dice, mis informantes me dicen que la policía cree que está en el Uruguay, no creen que se hayan ido de Uruguay, o que él se haya ido de Uruguay. ¿Pudo reconstruir hasta dónde la policía de la fuga de Morábito? Lo que pasa porque hubo allanamientos en Punta Carreta, en un restaurante. Se decía que ahí había estado unas horas antes, después que no. Sí, yo creo que no pudo reconstruir todo. O sea, saber efectivamente cómo ocurrió todo el episodio y todas las cosas que ocurrieron antes, de que si sacan las cámaras de identificación, ahí corrió mucho dinero.
corrió mucho dinero porque ese es el poder que tiene el narcotráfico, mueve mucho dinero y puede corromper. Corrió mucho dinero para llegar a determinada situación en la cual se pudiera haber fugado. Para que se diera una serie de casualidades. Para que se diera una serie de casualidades, sí. Pero es así, el narcotráfico, una de las cosas que tiene es esa, que mueve tanto dinero que puede corromper países enteros. Puede comprar países si quiere, porque mueve tanto dinero, es tanto el dinero que se mueve, porque es tanto lo que se consume en el mundo. Y ahora estamos en un momento clave porque Colombia, que es el 70% de la cocaína que se produce, cocaína para consumo, ¿no? Que se produce, la produce Colombia. Y después el 30% restante se divide entre Perú y Bolivia. Pero ahí entran a funcionar varias mafias que están allí disputándose o acordando dividirse ese mercado. Pero una de las mafias que ha ingresado en el mercado latinoamericano desde hace un tiempo ha sido Serbia y Montenegro, ¿no? Las mafias de Serbia y Montenegro. Darko Saric. Las balcánicas. Sí, las balcánicas. Darko Saric es el líder, que está preso, pero que mueve todo y que era el dueño de aquellos 2 toneladas de cocaína que se agarraron en Santiago Vázquez. Que es la operación, la campanita. Sí, sí. No, campanita no, operación Guerreros Balcánicos. Guerreros de los Balcanes. Que estuvo Jorge Díaz, que el actual fiscal de corte, exacto, como juez de crimen organizado. Sí, sí, bueno, pero ahí aparece por primera vez acá en Uruguay, o sea, se detecta que la mafia balcánica, la mafia serbia estaba trabajando acá en Uruguay. Hasta ese momento no se habían podido afincar porque hasta ese momento los habían atrapado. O sea, querían afincarse, querían poner una patita acá. Lo quiso hacer Alex Pareja cuando cae en la operación Campanita, lo quisieron hacer otros narcos colombianos de la operación, cuando caen en la operación Minotauro, otros que fueron los mexicanos en la operación Pájaros Pintados y San Francisco. Es decir, varias mafias y organizaciones criminales estuvieron buscando asentarse acá en Uruguay. Y lo que usan Uruguay ahora es como ruta. Como tránsito. Ahora, ¿por qué se da esto de...? Me lo pregunto desde la ignorancia, pura y sencilla. De repente capturan en Ruta 1 unos camiones que venían unos colombianos que traían droga. Importante incautación. Sí. Después se descubre el avión que salió y que fue incautado en Francia. Después conocemos en la prensa que salieron 4.500 kilos de cocaína y en el puerto de Hamburgo. Y casualmente, días después, en Parque del Plata, 800 kilos, no llegaban a ser 800, 700 y tantos kilos de cocaína. Y después de eso se corta, y yo no digo que no hubo más incautaciones, porque alguna incautación hubo, pero como que las grandes incautaciones, las grandes noticias desaparecen. ¿Por qué pasa eso? ¿Son casualidades o es algo cíclico? ¿Bajan un poco la actividad? No, deben bajar la actividad. O sea, a ver, el hecho que le hayan capturado, le hayan sacado 4 toneladas, indica varias cosas. Una, que no es la primera vez que pasaban esas 4 toneladas o 5 o 10 que salían de los puertos de Montevideo. No es la primera vez. O sea, ya tiene que haber salido. Eso te lo dicen, cualquier investigador te dice, sí, incautamos 4 toneladas, deben haber pasado 40. Porque eso es como una regla. De 1 a 10. De 1 a 10, sí. 1 a 8, a 10, por ahí está. Entonces, esa es la primera regla. La segunda, que aunque hayan pasado 40 toneladas, 4 toneladas es mucha plata. Porque no te olvides además que es cocaína en estado puro, que después la dividen y la multiplican por 4, prácticamente, ¿no? A no ser que vayan a algún mercado muy sofisticado y que tengan que correr, como son los mercados asiáticos. Hong Kong es uno de los mercados donde están entrando la cocaína a un precio que no exorbitante, mucho más caro que en Europa, mucho más caro que en Estados Unidos. Entonces, el hecho que le hayan agarrado esas 4 toneladas, a ver,
es un momento que dicen, bueno, vamos a repensar un poco la estrategia. Y repensar la estrategia significa achicar un poco, a ver cómo se va a desarrollar ahora, cómo va a seguir esto. Porque además lo que tienen que hacer, lo que hacen los narcotraficantes, al contrario de lo que era de la época de Pablo Escobar, que Pablo Escobar hacía, la organización de Pablo Escobar era la dueña de todo. Cultivaba, hacía la merca, producía esto, aquello, no sé cuánto, y la llevaba, ¿no? Acá lo que están haciendo ahora es tercerizar todo. Lo que le tocó a Uruguay es la logística esta. Cuando agarraron estos casi 800 kilos en Parque del Plata, no era que fuera para allá enviarla, sino que estaban acopiando. Estaban acopiando para tener 4 o 5 toneladas para poder enviar a través de los puertos. A través del puerto, porque el puerto es lo que le permite enviar grandes cantidades. Envían grandes cantidades del puerto de Santos, en Brasil, del puerto de Uruguay, de Buenos Aires, del puerto en Chile, incautaron como 10 toneladas también que iba rumbo a Estados Unidos. Lo que está ocurriendo, lo que te estaba diciendo, lo que está ocurriendo es que hoy la producción de cocaína está en un pico altísimo y necesitan sacarla por algún lado porque a su vez la demanda de cocaína en el mundo ha aumentado también a niveles astronómicos, porque ha ingresado ese mercado que te estoy diciendo, el mercado asiático, que no estaba antes, no estaba comprando cocaína como es en el mercado. Y ahora usted dice, compra a buen precio, buena calidad. Muy buen precio, muy buena calidad, Hong Kong. Es lo que se está moviendo ahora. ¿Y ese efecto logístico produce un derrame de delincuencia en el Uruguay? Ah, por supuesto. Ese es el gran problema, el gran drama, porque para empezar, una de las cosas que siempre se dijo o se habló de una singularidad de Uruguay en este sentido. Se decía, bueno, nosotros no somos productores de cocaína, en realidad utilizan y pasa la droga por acá y bueno, pasó. Sí, sí. ¿No? El problema es que pasa, pero algo queda. Pero además, ¿por qué? Porque además, para ese trabajo logístico, ¿con qué pagan? Con droga. Con droga. Y entonces, ¿cómo te haces de efectivo? Vendiéndola. La tenés que vender en el mercado local. Y Uruguay, per cápita, es uno de los mayores consumidores de cocaína de América Latina. Per cápita. No lo digo yo, lo dicen los datos de la OMS. Así que también tenemos un grave problema de consumo. Tenemos un grave problema de consumo, pero además, antes teníamos el problema de consumo de la pasta base, ¿no? Por todo lo que implicaba, todo eso. En la medida que empezaron a ver, a mejorar la situación económica, deja la pasta base y vas a otra cosa que sea más agradable, menos violenta que la pasta base, y eso es la cocaína. Antonio Ladra, la verdad que nos quedaríamos, pero horas hablando de este tema porque es preocupante, porque también uno podría decir que tan especializada está nuestra policía para combatir. Uno a veces siente que se hace un muy buen esfuerzo de recursos humanos, capaz que o no tan coordinados o con no tanta tecnología o no sé. ¿Sabes? Mira, cortito, una cosa que le pasa a todas las policías en el mundo, no solamente a la policía uruguaya, pero el narcotráfico, las organizaciones criminales tienen unas capacidades de mutar y de cambiar que van mucho más rápido que cualquier policía, que cualquier estado. Entonces, siempre corres de atrás. Y la uruguaya corre más de atrás porque tiene menos capacidades, no digo humanas, sino tecnológicas que otras policías. Agradecemos por su presencia y volvemos a convocarlo. Cada tanto vamos ojalá para hablar de y sí, yo qué sé, no sé, de fútbol, no sé, hablamos de alguna. Hizo el libro de Daniel Martínez. Sí, ¿Cómo estuvo en venta? Bueno, más o menos ahí, digamos. La gente recién como que se está aprendiendo de la campaña, ¿no? Y lo que pasa es que creo que hay mucha como es no hay mucha atención todavía en el tema, ¿no? Fervor. No hay mucho fervor, está bastante tranquila la cosa. Yo qué sé, fíjate, yo estaba leyendo ahora para mi columna que voy a hacer ahora dentro de un rato acá en la radio y
Y en verdad, en la campaña anterior, el tema de la inseguridad estaba en primer punto del orden del día, como lo está ahora, ¿no? Que es Manesqueman, Sí, Leales Leales, Leal, Bonomi. Bonomi, yo qué sé, todo eso. No, muy, Pero con una muy profundo el nivel de discusión. Claro, pero con una diferencia. En aquel momento, en la campaña anterior, era todo contra Tabaré Vázquez porque había dicho Bonomi va a ser mi ministro, pero no se hablaba de los contenidos. Y en esta campaña no va a estar Bonomi y se sigue hablando de Bonomi. Es como raro, digo, se sigue hablando de Bonomi, ahora están hablando de los contenidos, quizás, bueno, pero no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le agradecemos por su presencia. Seguimos. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930.